Hola, hola, ya estamos de vuelta nuevamente. Y bueno, les comentaba para todos los que se están conectando que el día de hoy vamos a tener una entrevista aquí en 28 minutos con su servidora Daniela Castro. El día de hoy vamos a invitar a Laura Razo, ella es de Celaya, Guanajuato, quien nos va a estar platicando, nos va a estar pues contando sobre este proyecto que tiene sobre una librería. Y esta librería pues no es cualquier librería, o sea, tiene libros que son pues enfocados feministas sobre todo, y pues impulsando como siempre, ¿no?, a las mujeres, y sobre todo pues que veamos esta parte de lo que es las mujeres en la literatura, y sobre todo pues impulsarlas a que más escritoras tengan un espacio donde puedan vender, que sean leídas, que sean escuchadas, y sobre todo pues qué mejor que lo inicie una mujer que pues tiene bastante experiencia y sobre todo pues que ha aportado bastante en diferentes organizaciones como asesora, que ella nos cuente esta experiencia que ha tenido y sobre todo pues esta oportunidad que ha tenido para que más mujeres podamos tener la oportunidad de escuchar. Hola Laura, bienvenida, y ahora sí ya nos escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Dani, ¿cómo estás? Hola, muy bien, pues aquí muy emocionada, la verdad, gracias a Instagram, a las redes sociales, tuvimos la oportunidad pues de ver esta, esta red tuya, y que pudimos ver que pues hay un espacio para más mujeres y sobre todo para que mujeres y las nuevas generaciones pues tengan la oportunidad de encontrar espacios como el tuyo. Laura, cuéntanos un poquito sobre tu trayectoria, porque sabemos que pues has hecho muchísimas cosas. Cuéntanos. Bueno, no tantas, pero sí, muchas gracias por tu introducción y muchas gracias por la invitación. Es un gusto estar aquí el día de hoy. Pues sí, como comentó Dani, yo soy Laura Razo. Actualmente soy estudiante de doctorado en la Universidad Carlos III de Madrid. Soy editora de la revista Universitas de Filosofía, Derecho y Política, también de la Carlos III. Y también no me acostumbro a que están saliendo notificaciones en la Sí. pantalla, pero bueno, me voy acostumbrando. Y dirijo una asociación de defensoras y defensores en América Latina de Derechos Humanos. Wow. Y bueno, también me desarrollo en el ámbito de la consultoría, de las políticas de igualdad, tanto en el tercer sector como en el ámbito gubernamental y bueno, también en el ámbito privado. Y bueno, hace pocos meses empecé este emprendimiento, justamente después de haber regresado de Madrid por una situación ahí complicada que sucedió durante la pandemia. Sí. Y empezando con esto que es libre, que para mí es un camino apasionante, es un emprendimiento muy lindo que encima se me ocurrió hace muchísimos años, literalmente cuando llegué a Madrid hace aproximadamente 4 años, Ajá. y que apenas está teniendo o está dando sus frutos y está viendo la luz, ¿no? Perfecto. Y bueno, cuando dices que haces o acompañas con este tipo de asesoramientos, y bueno, está enfocado en la parte de derechos humanos, tanto del hombre como de la mujer, Laura, o estás enfocado en la parte como equitativa o de género. Sobre todo de género porque son políticas de igualdad que se tienen que Ujú. analizar en espacios concretos, como en el ámbito privado, en una empresa, por ejemplo, Claro. o en una empresa, por ejemplo, como del tipo una universidad, ¿no? O sea, Ujú. una universidad que quiere desarrollar un espacio igualitario, libre de violencia para las mujeres, se realiza un diagnóstico entero de cómo está, por ejemplo, ese espacio en temas de igualdad, contrataciones, en general, si existe un espacio de igualdad para mujeres, un plan de igualdad en la universidad, Claro, por ejemplo, en el caso de la universidad, o si existe algún protocolo en contra del acoso, que es mayormente claro. vivido por las mujeres, ¿no? Entonces, mayormente es de género, sí, mayormente es de género. Claro, yo creo que es todo un reto, porque a pesar de que ya estamos en una época donde pues se está despertando más conciencia sobre esta situación que sí es alarmante, aunque las personas digan que es algo que X, o sea, realmente es alarmante las estadísticas que tenemos en nuestro país, en nuestro estado, sobre todo en Guanajuato, pues entonces yo creo que es un gran reto, ¿no, Laura? Sí, totalmente, sobre todo porque son temas de los cuales todavía no se hablan mucho en México.
Cuando nos vamos a otros países, sobre todo países del norte global o del norte político que consideramos como Estados Unidos, Canadá, Claro, países europeos, la situación ahí es completamente distinta a la que vivimos aquí. Y lo más frustrante de la situación en México es que no nos lo cuestionamos, no tenemos herramientas con las cuales cuestionar la realidad en la que vivimos y poder claro. comparar, hacer una comparativa y sobre todo tener herramientas para cambiar el futuro que tenemos enfrente, ¿no? Ujú. Entonces, es sobre todo frustrante, pero porque no tenemos herramientas críticas para poder reaccionar a situaciones complejas que se están viviendo en el país y creemos que no tenemos la capacidad de cambiar las cosas que suceden en el país cuando sí tenemos la capacidad de hacerlo y solamente es poner mecanismos concretos para poder modificar toda esta situación en espacios desde los más pequeños, por ejemplo las familias, que son los Ujú. núcleos más importantes desde donde los niños y niñas empiezan a socializar, a entender un poco de cómo desarrollar una vida social libre de violencia, etcétera, hasta los más complejos, como podría ser un aula de clases o, por ejemplo, un espacio laboral en una empresa o un emprendimiento también, ¿no? Claro. Entonces, sí, sí, sí. Yo creo. Ok. Hola, hola. Perdón, es que se está cortando muchísimo, yo creo que por la señal, pero vamos a invitar nuevamente en el feminismo, sobre todo para que veamos y conozcamos y leamos a más mujeres dentro de la literatura, sobre todo en la escritura de cualquier tipo de género literario y sobre todo pues para que conozcamos que el emprendimiento no solamente necesita ser de un solo sector, sino que también puede ser esta parte, ¿no? De la educativa, ¿no? Esta parte donde se trata como de fomentar y sobre todo pues impulsar a mujeres y hombres a que sean parte de estos cambios que obviamente se requieren y los necesitamos, ¿no? Entonces ya estamos de vuelta aquí conectándonos con Laura, una mega disculpa por esta señal, pero bueno, mira, ya tenemos aquí esta nuevamente, fue una pausa, fue un comercial. Ya. Ok, Laura, entonces, pues cuéntanos sobre el proyecto. Entonces, nace esta librería en plena pandemia. ¿Cómo se te ocurre, Laura? Cuéntanos. Pues, como te comentaba, era un deseo que tenía desde que llegué a Madrid. Yo estuve viviendo en Madrid 4 años. Ajá. De hecho, llegué a México solamente de vacaciones antes de la pandemia y ya no pude volver a salir. Entonces, bueno, ahorita estoy reajustando como varios Ok. temas, etcétera. Pero bueno, es una historia como muy linda realmente. Cuando yo Sí. llego a Madrid, yo llego sin conocer nada sobre el feminismo realmente. Donde crecí, donde me socialicé, las personas con las que platicaba en Celaya, pues no sabían absolutamente nada de ello y nunca realmente tuve esta oportunidad de tener un acercamiento con el feminismo.
Y cuando llego allá, inicio la maestría, tengo mi primer taller de feminismo, ¿no? Y entonces ahí empiezo a conocer un poco más de la teoría feminista, empiezo a leer bastantes libros sobre feminismo, libros súper bonitos que además me cambiaron la visión totalmente, o sea, de un momento a otro. Y encima platicar con mujeres muy interesantes allá, ¿no? Con compañeras mías que habían leído mucho más, que me recomendaban uno que otro libro, con quien podíamos tener como toda esta discusión de, bueno, ¿tú qué leíste ahora? Yo leí esto, etcétera, ¿no? Exacto. Además de las profesoras, ¿no? Que eran profesoras como súper aguerridas y bastante potentes, porque además el feminismo en Madrid es otra cosa. Fuerte. Se vive en gente, la gente lucha por si se volvió a parar el video. Hola, Um, hola. ¿Sí me escuchas? Creo que se volvió a parar. No, Sí, aquí sí, sí, estamos. ahí estamos. ¿Sí? Aquí estamos. Perfecto, y eso, entonces, a partir de ahí como que empieza como mi transición al feminismo, ¿no? Y a entenderme dentro del movimiento, a entender también mi propia vida como una vida política o que tengo que reafirmar como una vida política. Y en ese inter también empiezo a conocer las librerías feministas en Madrid, que para mi sorpresa eran demasiadas. Y yo jamás había estado en una ciudad donde hubiera muchísimas librerías feministas y donde se dieran encima actividades tan interesantes al interior de un espacio como estos, ¿no? Entonces Claro. yo estuve investigando, dije, bueno, yo quiero conocer todas las librerías de Madrid, quiero saber cómo son, quiero saber cómo se gestionan, quiero saber más. Y en algún punto como que dije, bueno, a mí me encantaría en algún momento tener una librería en México porque quisiera que todas tuvieran la oportunidad de experimentar como esta misma vivencia que estoy teniendo yo el día de hoy, de Exacto. descubrirme a través de esas lecturas, de cuestionarme a través de esas lecturas y sobre todo de explorar una vida diferente, completamente diferente, porque cuando te introduces, la vida te cambia realmente, o sea, no hay una vuelta para atrás que tú puedas dar. Exacto. Entonces, bueno, también en el Inter, empecé a viajar en Europa y mi intención también era buscar librerías feministas en otros países. Dije, bueno, si hay en Madrid, tiene que haber también en otras grandes Claro. ciudades. Y entonces empecé a viajar y cada vez que iba a un lugar nuevo, buscaba una librería feminista para saber qué contenidos tenía, quién la gestionaba, cómo se manejaba, cómo eran estéticamente, Claro. cómo se realizaba como todo esto, ¿no? Y empecé a encontrar otras librerías en Alemania, en Londres, en ¿Y Lisboa, eran libros de mujeres de todo el mundo o solamente de su país? no, de todo el mundo, de todo el mundo. Wow. Dividido, por ejemplo, lo que era de filosofía, de política, de teorías críticas, etcétera. Claro, novela, cómics, todo lo que, Claro. el universo que abarca como la literatura, ¿no? Y había de todos lados. Lo que siempre uno se encuentra en esas librerías es a Frida Kahlo. O sea, Frida Kahlo es como uno de los Sí, estandartes mundiales del feminismo claro. y uno se la encuentra pues en todas estas librerías, ¿no? Así Y es. y bueno, ahí lo platiqué algunas veces con algunas amigas, yéndote a tomar una caña, les dije, bueno, es que yo quisiera hacer esto, pero en este momento estoy en Madrid, hay imposibilidad física incluso para poder realizar este emprendimiento en México, pero yo me lo guardé en la cabeza, dije, en Claro. algún momento se va a poder, en algún momento se va a poder, ya sea cuando sea grande, en algún momento. Y Sí. bueno, se vino la pandemia, y como muchas personas, pues yo tenía como eso en la cabeza de, bueno, quisiera realizar esto de libres en algún momento. No, ni siquiera Claro. sabía que se iba a llamar libres, ¿no? Sabía que era una librería y cuando encontrara el nombre sabía que ese iba a ser el momento en donde probablemente iba a iniciar como la creación del espacio. Y un día, mientras estaba como leyendo, investigando, porque prácticamente paso todos mis días así, se me vino el nombre a la cabeza y dije como, este es el momento de crear libres, estoy en México, era lo que había estado esperando desde hace algunos años y de ahí surgió en medio de la pandemia, dije, bueno, lo voy a hacer online en México, solamente que yo conozca, hay una librería feminista en la Ciudad de México Ok. y hay otras chicas que también tienen una librería online que he descubierto recientemente, pero fuera de eso no existen más en México.
Wow. lo cual es bastante interesante entendiendo como todo este background que te cuento, ¿no? En otros países hay muchísimas más librerías y aquí la oferta era pues, nula, ¿no? Claro, Entonces de y ahí, es cuando te cuestionas esa parte de cómo en otros países es súper natural que tú te encuentres y te topes en la esquina o que googlees y de repente te aparezca, o sea, ¿cómo es posible? ¿No? Quiere decir que algo aquí está fallando, ¿no? O está faltando. sí, faltando sobre todo, porque además ni siquiera tenemos el conocimiento de qué es lo que se produce en esos espacios. No, no solamente es la venta de libros y listo. O sea, a mí una de las cosas que más me llamó la atención era justamente todos estos círculos que se creaban alrededor de compartir experiencias a través de los libros, ¿no? Los círculos de lectura, las Exacto. presentaciones de libros, en donde todas las mujeres ya no solamente se quedaban en la parte activista del feminismo, sino que se cuestionaban, se impulsaban unas a otras, empezaban con lecturas más complejas cada vez y a discutirlas en colectivo, a discutirlas en círculo. Y esas son actividades riquísimas que uno vive en una librería feminista y que no las tenemos siquiera aquí en México. Bueno, esta librería que te platico en la Ciudad de México también hace actividades muy similares y es una librería buenísima que es utópica, pero fuera de ello, nada más, o sea, centralizado totalmente en una sola ciudad, en un país de casi 130 millones de personas, donde la mitad de la población somos mujeres. Exacto. Entonces, una falta muy grande, como dices tú, una Claro. falta bastante grande. Y aparte también tenemos que recordar la problemática que tenemos de la falta de lectura que tenemos como sociedad, ¿no? De no darle este nombramiento a nuestros grandes escritores, hombres y mujeres, y que lo dejamos de lado. Y yo siempre se los hago reflexionar a alumnos, alumnas, de cuando estudiamos o cuando vemos esta parte de cuando nos recomiendan libros clásicos o que tenemos que leer porque es parte del programa sistemático que nos manda la educación en México, te das cuenta que son puros autores hombres, ¿no? O sea, Ujú. aunque son buenísimos, o sea, desde un William Shakespeare, un Octavio Paz, pero en ningún momento nos hacen como ver esta parte, ¿no? De, oye, ¿qué onda con las mujeres, no? En el boom latinoamericano también te ponen la lista de puros hombres. O sea, son dos, tres mujeres las que se presentan. Y no es Sí, porque no existan, ¿no? Sino es porque están detrás de todo esto y que no se les ha dado ese reconocimiento. sí, totalmente, invisibilizadas como en todo, o sea, en la ciencia, en la literatura, Claro. en el arte, en cualquier rama en la que nos encontremos, las mujeres han estado históricamente invisibilizadas. Entonces Ujú. también estos espacios recuperan, o sea, son un espacio Exacto. reivindicativo donde decimos, las mujeres sí existimos y creamos ciencia y creamos arte y creamos y tenemos imaginación, tenemos mentes y con ello trabajamos cosas que son completamente distintas a las ofertas que nos han dado siempre, ¿no? O a las interpretaciones incluso que han hecho de las mujeres. Por ejemplo, en la pintura o en muchísimas obras literarias, donde el papel principal lo tiene una mujer, pero ha sido escrito por un hombre, el papel principal de la mujer es completamente distinto al papel principal que escribiría realmente una mujer o que pintaría una mujer, porque nosotras somos quienes entendemos realmente esas problemáticas. Entonces, totalmente, o sea, invisibilizadas totalmente de una lista y no porque no existan, sino porque no se habla de ellos. Y en este Exacto. momento lo interesante es que están surgiendo muchísimas autoras, Sí. sobre todo en América Latina, que escriben, que reivindican y que se atreven a decir lo que quieren decir, ¿no? Entonces, sí, sí, sí. Exacto. Y bueno, ¿cómo es este proceso? O sea, yo me meto a tu página y elijo o tú me haces alguna recomendación, Laura. Pues de muchas maneras. Yo Ok. ahorita voy empezando poco a poco porque quiero dar libros introductorios. De hecho, esa era como mi Ah, idea perfecto. inicial. Dije, bueno, voy a dar libros introductorios que sé que son bonitos de leer, son sencillos de leer. Es una buena forma de empezarte a adentrar. Y de esa manera los libros que estoy subiendo en este momento son los libros que yo directamente recomiendo, que he leído y que son accesibles, pero Exacto. definitivamente voy a ir como por olas, o sea, la idea es ir por olas y bueno, no solamente por olas, sino también como por una estructura. Los siguientes libros, por ejemplo, que vamos a empezar a ofrecer,
a propósito del informe del IPCC sobre cambio climático, van a ser sobre ecofeminismo, que Ay, además son libros súper wow. interesantes, con autoras totalmente revolucionarias que vienen a mover las estructuras realmente sociales, o por ejemplo, están sonando mucho los perritos, no sé si se escuchan. O por ejemplo, autoras como Silvia Federici, que en este momento acaba de sacar un último libro interesantísimo sobre la política de los comunes y que Ajá. definitivamente debemos leer todas. Pero claro, o sea, también existe esta parte porque me escriben también muchas chicas y me dicen, oye, quiero una recomendación de novela o me gustaría una Sí, recomendación de amor, pero no amor del clásico amor que conocemos en la literatura de los hombres, sino un amor distinto. O sea, un amor que hable de algo femenino, ¿no? claro. De que nosotras entendamos el amor desde otra posición, ¿no? O me preguntan, un libro de poesía o no sé qué, bueno, entonces ahí también entra esta parte de, bueno, de librera, de estar recomendando y decir, bueno, te recomiendo este libro y si quieres te Ajá. lo podemos conseguir y listo. Entonces, Perfecto. esa es más o menos la manera. Yo recomendaría mucho que fueran siguiendo las recomendaciones que les voy dando, porque es como un Ok. camino que estoy intentando como desarrollar para que la introducción sea sencilla, ¿no? Y los siguientes libros que sean más complejos, cuando veamos, no sé, por ejemplo, Política Sexual de Kate Miller, no te Ajá. vaya a caer Sí, como claro. todo el mundo de Qué repente, onda. ¿no? Ajá, Sí, sí, y sí. por ejemplo, tú haces envíos, por ejemplo, nosotros que estamos en San Miguel de Allende, bueno, súper cerquita de Celaya, pero Sí. aún así haces envíos a toda la República o ahorita En, cómo es- lo estás manejando. en este momento me había, como está iniciando realmente, me he Sí. limitado a Celaya y San Miguel de Allende justamente, porque Ok, San Miguel, soy, bueno, una parte de mi familia es también de San Miguel de Allende, entonces ajá, voy muy seguido, de que prácticamente cada fin de semana tenemos muchos amigos allá también, entonces es muy fácil lo de las entregas. ajá. De momento, estos dos espacios, pero la idea es que se empiece en el momento en que también todos los convenios con las editoriales empiecen a trabajar de una mejor manera, agrandarlo un poco más totalmente. Y sí, la idea sería que haya envíos nacionales. Y Perfecto. también internacionales, porque hay libros, hay Claro. editoriales latinoamericanas que normalmente no te encuentras, por ejemplo, en Europa, ¿no? Y que son que te cambian también totalmente la perspectiva y que allá son ni remotamente conocidos, ¿no? Claro, no, imagínate. Oye, Laura, y bueno, para finalizar, ¿tú qué nos puedes recomendar en este mes o esta semana? No sé cómo son las recomendaciones para que podamos pues encontrar en las libres. Cuéntanos. Recomendación de libros. Ajá, ¿Qué libros les podría recomendar? sí. Ay, yo, No sé hay si tantos tienes libros como que les de podría el recomendar. mes de tal autora o el mes de, no sé, o sea, Pues cómo, ahorita lo que te comentaba, que son los próximos libros que se vienen, ok. a mí se me hacen de los más interesantes que son de Bandana Shiva. Pero porque Ah, también sí, yo me claro. considero como ecofeminista. Sí, Entonces, para mí, por ejemplo, ¿Quién alimenta al mundo de Bandana Shiva? Se me hace un libro interesantísimo, vigente en este momento, lo que te platicaba, o sea, esta semana tuvimos el informe del IPCC que nos dice que el mundo, o sea, está claro. peor de lo que creíamos y que el cambio climático viene arrasador. Entonces creo que un libro para poder integrar todo el tema ecológico de manera política, reivindicativo y dentro del feminismo también es ¿Quién alimenta el mundo? De Vandana Shiva. Otro libro que también me encanta y que se me hace que es necesario de leer, o sea, indispensable, es Revolución en Punto Cero de Silvia Federici. No sé si se sigue, creo que creí que se había cortado. Revolución en Punto Cero de Silvia Federici es un libro indispensable para entender el trabajo doméstico y de cuidado, Wow. invisibilizado totalmente por mucho, mucho tiempo, y a través del cual podemos realmente iniciar una revolución de los cuidados y a partir de ello una revolución de la vida cotidiana y de la vida política y de la vida económica, etcétera. Entonces, esos dos son unas recomendaciones como Súper. importantísimas para iniciarse en el feminismo, feminismo para principiantes, que aunque yo sé que hay muchas personas que pueden contradecir el hecho de que sea un libro pionero en el feminismo, etcétera, es Claro. importante independientemente de que tiene como esta parte muy occidental,
porque sí te introduce, o sea, después de Claro, leerlo, tú puedes incorporar herramientas críticas con autoras latinoamericanas exacto. a Nuria Varela, por ejemplo, pero definitivamente es un libro que te va a introducir y que te va a ayudar muchísimo para iniciarte en el feminismo. Entonces yo creo Claro. que ese Y también. aparte para que Y veamos estos panoramas, ¿no? De las perspectivas en el mundo que hay y de cómo también están cambiando muchísimas cosas, ¿no? De que cada vez hay más participación y que de alguna manera hay unas cosas que se están como adaptando, no modificando, sino adaptando a lo que estamos pasando, ¿no? totalmente, es que nos estamos transformando como sociedad y es inevitable una transformación con temas tan flagrantes y tan fuertes, por ejemplo, como son las pandemias, ¿no? O sea, lo decían científicos el año pasado, prácticamente en los informes después de la pandemia, se viene una era de pandemias y tenemos que estar actualizados porque se está transformando el mundo, o sea, se está transformando el mundo, preparados y preparadas. Bueno, hay lo que te digo, hay autoras súper potentes que están hablando de ello y que están haciendo ensayos súper interesantes sobre la realidad actual, como son Federici, y que definitivamente nos toca de tarea leer a estas autoras y entender el mundo a través de estos ojos que ellas nos están comentando, como para poder realmente hacerle frente de una manera buena al futuro que tenemos. Totalmente. Laura, pues no me queda más que agradecerte, de verdad que ha sido una gran oportunidad el conocerte, esperemos volverte pues a ver aquí en nuestro canal y también de alguna manera a que pues nos apoyes, ¿no? A impulsar también nosotros esta parte de las mujeres en los medios de comunicación y pues te agradezco muchísimo y pues estamos en contacto para seguir compartiendo estas grandes oportunidades que hoy en día tenemos gracias a mujeres como tú que tienen estas iniciativas. No, pues muchas gracias a ti por haber considerado a Libres dentro de tu proyecto. Ya te estaré mandando mensaje para que recibas todo el packaging de nuestros Sí, libros. súper. Sí, sí, sí. No, sí, sí, y para agradecerte totalmente por el espacio. Y muchas gracias también a las personas que se unieron al en vivo. Ha sido un gusto realmente platicar de libros. Ojalá se animen todos y todas a empezar a comprar libros y Así a es. sustituir la compra de otros artículos por la compra de libros, que además Sí, eso siempre. realmente es lo que nos hace libres. Exactamente. Muchísimas gracias, Laura, y pues esperemos vernos muy pronto. Claro que sí. Muchas gracias a ti, Dani. Un beso muy Hasta grande. luego. Bye. Chao.